Muy bien, luego de haber visto generalidades, vamos a hablar de las propiedades físicas de los alcanos, ¿ok? Bien, cuando hablamos de físico, acuérdense que hablamos de todas esas características que podemos observar sin necesidad de que la materia cambie, ¿ok? Entonces, estas son propiedades que se observan en algún caso a simple vista o con procesos que no impliquen cambios sustanciales en la materia, ¿sí? Bien, inicialmente hablamos de que son incoloros cuando están en estado puro, ¿sí? Cuando presentan algún tipo de impureza suelen adquirir una coloración extraña, caso, no sé, de la gasolina cuando tiene impurezas no es completamente transparente, ¿sí? Sino tiene como un dejo café. Son apolares, ¿sí? Quiere decir eso que no tienen polos dentro de la molécula y por esta razón son insolubles en agua. Acuérdense que hemos hablado bastante de la polaridad del agua, que el agua forma polo positivo y negativo, ¿no es cierto? Bueno, las moléculas de alcanos no forman polos. ¿Por qué? Porque los electrones están uniformemente distribuidos. Entonces eso no favorece que se solubilicen en agua, que sí tiene polos, ¿ya? Ahora bien, es importante añadir que no son solubles en agua, pero sí son solubles en solventes orgánicos. ¿Esto por qué? Porque en los solventes orgánicos existe el mismo tipo de fuerzas intermoleculares que existe en los alcanos, que eso vamos a ver en los próximos minutos, ¿ok? Bien, el estado físico de los alcanos varía de acuerdo al número de carbonos. De 1 a 4 carbonos están en estado gaseoso. De 5 a 17 están en estado líquido y de 18 en adelante suelen encontrarse en estado sólido, ¿sí? Es importante aclarar que a los alcanos y en general a los alifáticos se les suele llamar parafinas. Para afina sin afinidad, básicamente. ¿Por qué? Por justamente este tema de la insolubilidad en agua, porque no son afines a otros compuestos, porque no son muy reactivos tampoco, ¿sí? Bien. Es importante aclarar que en cuanto a lo que es punto de fusión y punto de ebullición, que son propiedades físicas que nos ayudan en parte a determinar qué tipo de compuesto estamos observando, estos puntos de fusión o de ebullición van a variar según el número de carbonos, ¿sí? Es decir, mientras más elevado sea el número de carbonos, más elevado va a ser el punto de fusión y el punto de ebullición. ¿Ya? Pero es importante aclarar también que esto varía cuando existen ramificaciones, ¿ya? Es decir, si yo les hablo de un pentano, que es una cadena larga, ¿no es cierto? Tiene un punto de ebullición de alrededor de 30 grados. Pero si les hablo de una cadena, que es el 2-metilbutano, que igual tiene 5 carbonos, tiene un punto de ebullición más bajito, ¿sí? Y esto se debe justamente a cómo están distribuidos los electrones en esta molécula, ¿ya? Y a la disminución de las fuerzas intermoleculares. Ahora bien, aquí viene la parte más complicada un poquito, pero más importante de todo esto. ¿A qué se deben gran parte de las características físicas y químicas de los alcanos? A las fuerzas de Van der Waals, ¿sí? ¿Qué son las fuerzas de Van der Waals? Yo en algún momento ya se los había dicho, bastante de este contenido, si se dan cuenta, tiene mucho que ver con lo que hemos visto en cuarto, que hemos visto enlace, ¿sí? A ver, las fuerzas de Van der Waals son un tipo de enlace intermolecular, es decir, el enlace que se da entre moléculas, no entre átomos. Entre átomos conocemos iónico, covalente, covalente coordinado, ¿no es cierto? Pero no nos referimos al enlace entre átomos. Nos referimos al enlace entre moléculas, es decir, por ejemplo, una molécula de metano con otra molécula de metano, ¿sí? Ahora bien, estas fuerzas de Van der Waals pueden ser de 3 tipos, ¿ya? Dipolo-dipolo, dipolo inducido y fuerzas de dispersión o fuerzas de London. Las dos primeras no las voy a tocar porque no son relevantes a este tema, pero la que sí me importa son las fuerzas de dispersión, ¿ya? Que también se llaman fuerzas de London. Ahora bien, ¿de qué se tratan todas estas fuerzas? Básicamente, para que se atraigan las moléculas entre sí, tiene que haber una diferencia de cargas, es decir, tiene que existir cierto grado de polaridad. Como les he mencionado al principio, los alcanos no son polares. ¿Por qué? Porque sus electrones, si se fijan aquí tengo 2 moléculas de metano, ¿ya? Sus electrones están distribuidos uniformemente.
Es decir, no existe un desbalance de electrones. ¿Cuándo hay polaridad? Cuando hay un desbalance de electrones. Si se acuerdan, polar, por ejemplo, es el ácido clorhídrico, que aquí tiene toda esta parte que es negativa y aquí, como le atraen los electrones, queda positivo. En este caso, todos los electrones están distribuidos uniformemente, ¿sí? Entonces, no existe un desbalance de los mismos. Entonces dirán, entonces, ¿cómo se unen? Bueno, aquí es donde actúan las fuerzas de London. ¿De qué se tratan las fuerzas de London? Bien, es importante entender que los electrones de todas las moléculas se están moviendo constantemente. Es decir, si vemos esta molécula, estos electrones están en constante movimiento. Y va a haber un punto, ¿ya? Un momento muy pequeño en el que queden desbalanceados, ¿ya? Pero esto no es constante, no es como en el ácido clorhídrico, que eso es todo el tiempo. En este caso se debe al movimiento de los electrones. Y en algún momento en la molécula, una parte va a quedar cargada más positiva y la otra ligeramente negativa. En realidad, va a ser más negativa y ligeramente positiva, perdón. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todos los electrones van a tender a ir hacia este lado, ¿sí? Y va a pasar exactamente lo mismo con otra molécula. ¿Por qué? Porque al haber aquí un poquito de carga positiva, va a generar que esta también se mueva, ¿sí? Entonces aquí se va acuérdense que cargas opuestas se atraen, pero si esta molécula tiene una carga ligeramente positiva y se le está acercando, lo positivo va a repeler y por lo tanto esto va a quedar cargado negativamente, es decir, va a haber mayor densidad electrónica, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar en ese momento? Este positivo con este negativo se van a unir, pero es una cosa de segundos, ¿sí? Es decir, los electrones se han movido hacia un lado, dejado positivo un ladito y negativo el otro, y en ese momento que existe esa repulsión entre cargas, ¿por qué? Porque hay otra molécula que se acerca, que al ver esto negativo también corre su negativo hacia allá y deja cargada positiva esta parte, entonces se unen, ¿sí? Pero es, como les digo, en una cuestión de segundos. Repito, puede pasar exactamente al revés, es decir, puede haber un movimiento de electrones, aquí puede existir mucha densidad de electrones. ¿Y esto qué va a generar? Que los electrones de aquí, al ser de la misma carga, electrón negativo, lo repelan. Ahí se vayan hacia acá. Y esta carga positiva, ¿no ves? O sea, esta carga se va a volver ligeramente positiva y en ese momento se va a unir con la negativa del otro metal, ¿sí? Eso es lo que son las fuerzas de Van der Waals, que se llaman fuerzas de dispersión o fuerzas de London. Repito, se trata de movimiento, o sea, se generan a partir del movimiento de electrones, ¿sí? Eso quiero que quede claro. No se va a generar un polo positivo y uno negativo constante o para siempre o permanente. Es una cosa temporal, ¿sí? Eso es lo que quiero que quede claro. Ahora, ¿con qué tiene que ver todo esto? Que al ser esto breve, ¿sí? No va a poder disolverse en agua. ¿Por qué? Porque el agua, acuérdense que es así, ¿no ve? Negativo, negativo, positivo, positivo. Entonces, no va a haber un punto en el que logre disolverse en agua. ¿Por qué? Porque esto es permanente. En cambio, este movimiento es demasiado breve, es en cuestión de segundos, ¿ya? Entonces, al no haber un polo permanente, no son solubles en agua. ¿Y por qué si aumenta el número de carbonos, aumenta el punto de fusión y el punto de ebullición? Porque a medida que aquí se agrupen más átomos y más cadenas de carbono, estas fuerzas de Van der Waals se hacen más fuertes, ¿sí? Entonces, acuérdense que para hacer ebullir algo o fundir algo, necesito bastante energía, bastante temperatura. Entonces, si son más fuertes, voy a necesitar más temperatura para romperlos. ¿Estamos? Entonces, si aumenta el número de carbonos, aumenta el punto de fusión y el punto de ebullición porque las fuerzas de Van der Waals se hacen mucho más fuertes. ¿Estamos? Espero que esta partecita esté comprendida y pasamos a propiedades químicas.